Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta novena temporada estamos conversando con investigadoras e investigadores de nuestra institución. En el capítulo de hoy conversaremos con dos profesores de la Facultad de Economía y Negocios, con la doctora Lady García, con quien abordaremos el tema de COVID, pero del ámbito de la economía. Y con el profesor Carlos Chávez hablaremos de cómo modificar la calefacción a leña en nuestra población. Acompáñenos a Más Conocimiento. Estimados telespectadores, la pandemia COVID-19 ha afectado todo. Por cierto, fundamentalmente, principalmente la salud de la población, pero también la economía. ¿Cuáles podrían ser las estrategias para prevenir, para controlar COVID desde la perspectiva de la economía del conocimiento? En este primer bloque de este capítulo vamos a conversar con la profesora Lady García de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad y vamos a tratar este tema. Acompáñenos en esta conversación. Doctora García, en primer lugar quiero agradecerle que haya aceptado la invitación de Campus TV a conversar con nosotros sobre este interesante tema. Bien, muchas gracias, Iván, a ustedes por haberme invitado. Para mí es un gusto poder estar acá el día de hoy y contarles un poco acerca de lo que hacemos en investigación y más aún cuando la investigación tiene una aplicación tan importante en la vida de las personas como en este caso, que es para controlar la pandemia del COVID-19. Partamos de algo fundamental, algo básico, general de la investigación. En esta investigación que han ustedes realizado de cómo se ha enfrentado la pandemia COVID, que ha afectado la salud de la población a nivel mundial y el estilo de vida también de las personas, ¿qué factores ustedes estudiaron? Bien, desde el punto de vista de nuestro como economistas, que fuimos los que comenzamos con esta investigación, la idea era ver cuáles eran las preferencias y los comportamientos de las personas que llevaban a adoptar ciertas medidas de prevención y control de la enfermedad. Esta investigación surgió por allá a inicios, de hecho en marzo del 2020, cuando recién llegó la pandemia acá a Chile, y la idea era ver si llegaban a adoptarse medidas alternativas a estas iniciales que se habían puesto, como eran los confinamientos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos. Esperábamos desde esa vez, desde marzo del 2020, esperábamos la vacuna como una alternativa. Entonces comenzamos a analizar y evaluar qué aspectos podían influenciar. Y entre esos factores comenzamos a pensar en los primeros, el factor económico. Obviamente, mientras una persona tenga mayores ingresos, probablemente sea más educada, esté más dispuesta a invertir, por ejemplo, en mascarillas, en alcohol gel, probablemente también tenga una mejor condición socioeconómica que le permita quedarse mayor tiempo en su casa y no exponerse al riesgo, entre otros. Y desde ese momento visualizábamos que una de las mayores esperanzas de control de la pandemia provenía de que se desarrollara alguna vacuna o vacunas contra el COVID-19. Y comenzamos a ver qué factores podían influir en los individuos para hacer que se vacunasen o no se vacunaran. Qué hacía que las personas en general adoptaran determinadas conductas. Y desde la economía tenemos un concepto microeconómico que se llama preferencias del consumidor, que se refiere a cuáles son los factores motivacionales, los que hacen que nos prefiramos un bien o adoptar una medida en este caso, frente a otra medida alternativa. Ya. Profesora Lady García, usted como economista, doctora en economía, ¿qué motivó esta investigación? Mira, lo primero es que... Por cierto, la pandemia, pero en ese contexto, desde los inicios, ¿qué les motivó a estudiar esto? Mira, una de las cosas que cuando surgió la pandemia, yo creo que en muchas profesiones nos vimos cómo aportamos a que podamos controlar esta enfermedad que es tan masiva, que es tan grande, que nos llevó a pensar qué podíamos hacer nosotros como economistas. Y como economistas manejamos muy bien los métodos de valoración económica, de preferencias, y dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos todo este bagaje de la microeconomía al servicio de tratar de entender cómo se pueden comportar las personas para prevenir el contagio y así mantener controlada la pandemia? Entonces comenzamos a tratar de aportar desde nuestra disciplina
a este gran problema que teníamos como sociedad y que ahora cada vez se está volviendo más grande y se está convirtiendo en un problema endémico. Y vemos que básicamente muchos de los problemas de salud también están asociados directamente a la economía. El acceso a los servicios de salud en Chile por el sistema que tenemos depende también de las condiciones socioeconómicas de los hogares, si tienen ISAPRE, FONASA, el hecho de que las personas sean más educadas, pueden consultar más rápido o más lento en los servicios de salud, lo cual puede agravar más fácil las enfermedades. Entonces dijimos, bueno, ok, pongamos todo este bagaje que nosotros conocemos al servicio de lo que se viene. Y cuando comenzó a mencionarse el tema de vacunas, de crear una vacuna, obviamente uno como economista lo primero que se pregunta es cómo va a ser la distribución. ¿Cuál es el incentivo que tienen los laboratorios para generar las vacunas si no hay protección de patentes? Que fue lo primero que se dijo, que las vacunas iban a estar al servicio de todas las personas. Entonces uno dice, si no hay protección, ¿cuál es el incentivo de invertir? ¿Cómo va a ser el proceso de distribución? ¿Quiénes van a pagar las vacunas? ¿Las va a pagar el Estado? ¿Las va a pagar la persona? ¿Van a ser con financiamiento mixto? ¿Será que nos vamos a tener que estar vacunando permanentemente? ¿Cómo los gobiernos van a financiar esas necesidades de estar financiando periódicamente esas campañas de vacunación? Entonces, todas esas son preguntas que se responden normalmente desde la economía. Obviamente, se necesita una complementariedad disciplinaria para poder dar una adecuada respuesta a todos estos problemas e interrogantes. A propósito de economía, en algún momento inicial de la respuesta a esta pregunta, usted mencionó microeconomía. Usted podría, aunque sea un paréntesis en la secuencia de lo que estamos hablando, definir o hacer una diferencia entre la micro y macroeconomía, porque escuché microeconomía. Perfecto, mira, la microeconomía es una rama de la economía que se encarga de estudiar todos los problemas micro, que tienen que ver con los individuos, con las familias o las empresas, es decir, los problemas a pequeña escala. Y dentro de esta hay una subrama que es la de economía del comportamiento, que es en la que se basa toda esta investigación, y la economía del comportamiento lo que trata es de ver cómo... Pero disculpa, dejemos eso pendiente. Una gran diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. Estoy pensando en nuestros telespectadores. Sí, la macroeconomía se encarga de todos los agregados macroeconómicos, de todo lo que tiene que ver con un país o una nación o el mundo entero. Por ejemplo, lo que es el Producto Interno Bruto, el crecimiento, cuánto es la inflación, etcétera. En cambio, en la micro nos preocupamos de cosas más pequeñas, como los salarios, por qué una persona consume determinado bien o no, cómo se le genera utilidad o bienestar a los individuos. Entonces, esto está focalizado más en lo que es micro, dado que estamos viendo justamente comportamiento de personas, preferencias sobre medidas, entre otros. Ahora, en una economía del comportamiento, es muy probable, y de hecho en el estudio entiendo que fue de tipo interdisciplinario. ¿Por qué la necesidad de que este estudio sea inter o multidisciplinario y qué disciplinas incluyó? Bien, de hecho, mira, esta investigación surgió como monodisciplinar, desde nosotros como economistas para ver las preferencias y la valoración, en la cual participa el profesor Arcadio Cerda de la Facultad de Economía y Negocios y yo. Y a medida que fuimos comenzando a publicar y a lanzar esta información, nos fueron invitando de diferentes lugares a presentar nuestros resultados de investigación, fueron apareciendo las publicaciones y nos dimos cuenta que había un montón de bagaje que había detrás que no estábamos considerando, como son, por ejemplo, los problemas cognitivos, los prejuicios, sesgos emocionales de los individuos que podían afectar las preferencias. O cuando nosotros decimos como economistas, ok, todos estos temas de valoración económica de las vacunas o de medidas preventivas sirven para formular políticas públicas en salud, pero necesitamos también un experto del área de la salud. Y es ahí cuando invitamos hace un par de meses atrás a participar a Heidi Acosta, que es psicóloga también de la Universidad de Talca, y a la profesora Loreto Núñez, que es epidemióloga y trabaja también en el Departamento de Salud Pública de la universidad, para que complementaran un poco todo esto que nos faltaba y así integrar estas disciplinas y ver diferentes modelos y formas de abordar el problema, dado esa base que ya teníamos. O sea, como economista. Aparte de la economista, participó o está participando, psicólogo o psicóloga y epidemióloga. Y epidemióloga, exactamente. En todos los casos, UTALCA. UTALCA, sí, es un proyecto de la universidad institucional. Y
Todo tipo de investigación, sea con fondos concursables o no, siempre hay algún objetivo y que esta generalmente se asocia a alguna hipótesis, pero planteémonos como objetivo. ¿Cuál era el propósito cuando comenzaron a estudiar esto? Mira, yo creo que tendríamos dos grandes objetivos. El primero era estudiar las preferencias y la disposición a pagar como un método para valorar económicamente esa medida de prevención que significaba la vacuna contra el COVID-19 o las vacunas contra el COVID-19. Y dado eso, como hay otras formas alternativas de controlar y prevenir el COVID-19, entonces comenzamos a estudiar ya, a analizar cuáles eran los determinantes desde la perspectiva de economía del comportamiento que incidían en las preferencias y en el comportamiento de los agentes para adoptar esas medidas preventivas. Entonces eso es bien interesante porque nos permite no solamente valorar económicamente, ver cuáles son las preferencias de los individuos que determinan que adopten o no determinada medida, considerando y controlando por todos los factores que hay detrás que tienen que ver con el comportamiento ya, o con la preconcepción más sociológica y psicológica del individuo. Y con esto obviamente, disculpa, sí, y con esto obviamente formular estrategias de políticas públicas que ayuden a la prevención de la enfermedad y a su control dentro de Chile. Ahora, un estudio de este tipo requiere información, ¿ya? Requiere datos. ¿De dónde obtenían los datos? Mira, los datos iniciales los recopilamos a través de diferentes encuestas aplicadas en forma online a nivel nacional. De hecho, todo este proyecto tuvo que pasar inicialmente por comité de ética de la universidad y obtuvimos la información de fuentes y primaria principalmente. Obviamente adoptamos, por ejemplo, utilizamos documentos de la OMS para ver las estrategias de prevención, documentos del gobierno para ver cuáles eran las medidas que se estaban adoptando, hacer un escalamiento de las diferentes fases para ver el comportamiento intertemporal de las personas, porque no es lo mismo la disposición a vacunarse en la primera semana que salió la vacuna, cuando teníamos menos información, a la disposición que puede haber ahora, que se inicia, por ejemplo, la vacunación con los niños. Probablemente la gente reacciona distinto ahora a la aparición de la nueva cepa de Omicron. Entonces esto va cambiando un poco intertemporalmente las decisiones de los agentes. Entonces también traslapamos, por ejemplo, las medidas de política que se fueron adoptando en el país con cambios en el comportamiento de las personas. Utilizamos información de desplazamiento de Google. Asociado a esto, en este momento hay más de 8 artículos de investigación o publicaciones de puntos específicos en diferentes journals como Health Expectation, como... sobre esta macro temática. Sobre esta macro temática, hay muchos subtemas. Sí. Ya, subtemas y distintos momentos además. Sí. Bueno, desde la presentación del tema, en que mencioné economía del comportamiento, luego usted... en alguna de las respuestas también lo mencionó y dijo que era una variante, una parte de la microeconomía. ¿Qué es la economía del conocimiento? ¿Qué aborda? Ya ha dicho que se metió una psicóloga en el grupo. Sí. Mira, yo creo que te he dado bastantes ideas de qué se trata. La economía del comportamiento lo que hace es tratar de explicar qué hay detrás del comportamiento del individuo y que lo lleva a adoptar diferentes decisiones o formas de actuar. Y dentro de eso se consideran todas las variables que tienen que ver con la parte cognitiva, con la parte moral y socioeconómica de la persona que lleva a que adopte sobre todo medidas de comportamiento económico. Por ejemplo, es probable que una persona por miedo a enfermarse decida vacunarse y el miedo es un factor más bien psicológico y emocional, o la adversión al riesgo. ¿Qué tan arriesgada es una persona para decir no me importa que me enferme, para qué me voy a poner la mascarilla? Pero también pueden haber factores económicos, por ejemplo, no me contratan o no me aceptan en mi trabajo si no estoy vacunado. O, por ejemplo, como estas restricciones de que no podría comer en el restaurante que me gusta porque no me dejan entrar si no estoy vacunado. Como todos esos incentivos actúan para explicar el comportamiento de la persona. A propósito de eso y siguiendo esa lógica o esa secuencia, hay muchos aspectos de la vida y de los comportamientos en diferentes ámbitos de las personas que se asocian a su nivel socioeconómico, y eso está asociado con la cultura, con la educación, una serie de cosas, ¿ya?
Y separémoslo en tres estratos, alto, medio y bajo, socioeconómicamente, y se asocia a la cultura también, digámoslo, ¿ya? ¿Eso fue evaluado? Sí, claro que sí. De hecho, fue una de las primeras cosas que hicimos para tratar de evaluar cuál era la valoración económica de la vacuna contra el COVID-19. Y uno de los principales aspectos que tenemos es el aspecto económico, en diferentes dimensiones o con diferentes variables. Por ejemplo, cuál es el ingreso, cuál es la condición laboral del individuo, y variables asociadas como las que tú mencionaste de nivel educativo, entre otros. Pero, por ejemplo, encontramos que las personas que estaban empleadas teletrabajando y que habían tenido mayores problemas de adaptación a teletrabajar, tenían una mayor probabilidad de vacunarse versus las personas que no estaban teletrabajando. O las personas que estaban teletrabajando y reflejaban o indicaban tener una alta comodidad o confort al trabajar en su casa. Entonces, todas esas variables de condición laboral, o por ejemplo, las personas con mayores ingresos estaban dispuestos a pagar por una vacuna del COVID-19 en promedio, estamos hablando del grupo ABC1, de $256 por una vacuna, mientras que las personas de ingreso más bajo, lo máximo que están dispuestos a pagar era 160 y partimos desde cero. Entonces, $160 por una vacuna. Y eso se hace a través de un mercado hipotético, donde se van reflejando cómo esa condición socioeconómica va afectando esa disposición a vacunarse y esa valoración también por la vacuna. Bien, estos aspectos psicológicos, sociales, cognitivos frente a la pandemia, dadas las características socioeconómicas, un poco en la misma línea, me estaban mencionando algunos resultados que obtuvieron. Algunas personas, porque sabemos que hay un grupo que son los no vacunas, ¿ya? Eso cruza el nivel socioeconómico. Independientemente, ¿hay no vacunas desde lo alto a lo bajo socioeconómicamente hablando? Sí, mira, el problema, nosotros estudiamos dos problemas parecidos a esto del grupo no vacunas, que uno es el problema de vacilación con la vacuna, que son las personas que están dudativas, como que quizás sí, quizás no, y las personas que directamente se niegan a vacunarse, o sea, los antivacunas totales. En el caso de los que quizás sí o quizás no, el mayor problema es el de información. Ahí la variable asociada a la probabilidad de vacunarse con base en la información que tenían acerca de la enfermedad y de la vacuna jugaba un rol súper importante para explicar esa vacilación o estar dudativo. En cambio, en el caso de los no vacuna, más bien eran las variables que influenciaban eso, era la adversión al riesgo, el creer que hay teorías conspirativas detrás del COVID-19 o la falta de credibilidad en el gobierno y en las autoridades de salud pública jugaban un rol más importante. Y de hecho, cuando uno miraba y le preguntaba al grupo que decía no me iba a vacunar contra el COVID-19, había una gran correlación con el hecho de que las personas no tuvieran otras vacunas previas que eran del Plan Nacional de Vacunación. Así que sí, es un poco transversal y hay que separar los tres grupos, los que sí están dispuestos a vacunarse y se han vacunado, los que aún están dudativos y no saben si vacunarse o no, y el grupo directamente de antivacunas que rechaza completamente la vacuna. Tratamos de evaluar otras cosas, por ejemplo, como las creencias religiosas, y encontramos en un caso de que esa variable logró darnos significativa para explicar, por ejemplo, también los grupos antivacunas. Pero volviendo al punto anterior, hay antivacunas, sí, derechamente, desde arriba a abajo en la escala socioeconómica. De arriba a abajo en la escala socioeconómica. Ya. Sí. Son más bien otras variables como las que te comenté, las que están detrás de su decisión de no vacunarse. Ok. Acercándonos ya hacia el final de nuestra conversación, me interesaría saber el estudio que ha dado lugar a varias publicaciones durante la época, durante parte del 2020 y 2021, ¿ya? ¿Puede aportar o puede dar lugar a algún documento que autoridades, ya sea de salud o de economía, puedan desarrollar o complementar, mejor dicho, estrategia asociada a COVID?
Claro que sí. De hecho, en todos los apartados de todos los documentos que generamos del proyecto siempre hay una sección de discusión y donde hacemos una propuesta de políticas públicas. Estas propuestas de políticas públicas han ido enfocadas desde poder segmentar a la población por grupos de acuerdo a la edad, a la educación, al nivel socioeconómico, para generar estrategias de promoción e información acerca de la enfermedad y también acerca del impacto, de la importancia de la vacunación. También hay estrategias, hay recomendaciones enfocadas, por ejemplo, a qué hacer con el financiamiento intertemporal de las vacunas. Si la vacuna es un problema endémico, por ejemplo, en el caso de Chile y de muchos otros países en vías de desarrollo y subdesarrollados, hay un problema de financiamiento del gasto en salud súper importante y del gasto público en general. Entonces, vale la pena que, por ejemplo, personas que tienen con qué pagar y estén dispuestas a pagar, se les siga dando la vacuna gratis. Si esta vacuna no la vamos a tener que estar poniendo cada 6, 8 meses o cada año. Entonces, ¿por qué no hacemos sistemas, por ejemplo, mixtos, como es en el caso de la influenza, que se da gratuito para las personas que son de los grupos de riesgo, adultos mayores, niños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, y el resto de las personas que quieren la pagan? Puede ser una de las estrategias a futuro, o puede ser generar incentivos, por ejemplo, para que las personas se vacunen. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que algunos estados comenzaron a regalar gift card de tiendas o a dar directamente dinero en efectivo para antes motivar a que las personas se vacunaran y lograr la inmunidad de rebaño. Entonces hay muchas estrategias y diversas que apuntan a problemas distintos asociados a todo esto del control de la pandemia. Una última pregunta, profesora García. Por las personas que mencionó que están involucradas en el proyecto, se mencionaron profesores de UTALCA, profesores y profesoras de UTALCA. En este tipo de investigación, estudio, ¿no han visto necesaria la participación de una colaboración internacional? Mira, más que así directamente de verla, esto partió como un problema muy local que comenzamos a trabajar y a hacerse cuando todos estábamos desde nuestras casas y se gestó de esta manera. Desde el punto de vista de requerimientos del conocimiento no ha sido tan necesario. De hecho, hemos tenido varias conversaciones, participado en foros, recibido la retroalimentación de los referees y eso ha sido bien enriquecedor del trabajo. De hecho, antes nos volvimos un referente en lo que es valoración económica de vacunas. Uno de los papers más citados ya en este momento a nivel mundial es uno de los primeros que sacamos acerca de esta temática, porque fue creo que el segundo y así ha sido un referente para todos. Así que no nos hemos visto en la necesidad. Sin embargo, sí generó otras sinergias. Estamos trabajando, por ejemplo, con profesores de otras universidades, como la Universidad de Oxford, gente de Japón, de Estados Unidos. Hemos generado un grupo que estamos haciendo otro tipo de publicaciones en salud pública, no solamente relacionada con el COVID, sino con financiamiento de salud pública en general. Bien, profesora Lady García, queremos en nombre de Campus TV y la Dirección de Investigación agradecerle el que haya aceptado la invitación y conversar sobre este interesante tema que pasa a ser de economía, pero de salud pública, una mezcla allí, ¿no? Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti, Iván, y al canal por haberme invitado. Estimados telespectadores, hemos sostenido una grata conversación e interesante conversación con la profesora economista y doctora en economía, profesora Lady García de la Facultad de Economía y Negocios. Acompáñenos después de una pausa, breve pausa, a conversar con el profesor Carlos Chávez sobre otro interesante tema. Nos vemos. Estimados telespectadores, es conocido que la calidad del aire es uno de los factores que influyen en la salud y calidad de vida de las personas. Y particularmente en la zona centro-sur del país hay una
un cierto conocimiento de que la calidad del aire en algunas estaciones, particularmente en invierno, es de mala calidad. Para conversar sobre este tema, en el segundo bloque de este capítulo vamos a conversar con el profesor Carlos Chávez, quien es profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios, es economista y doctor en economía. Profesor Carlos Chávez, gracias por aceptar nuestra invitación al programa de Más Conocimiento en Campus TV. Bueno, muchas gracias por la invitación, Iván. Un gusto estar aquí y usar este espacio de diálogo también para llegar a los televidentes. Bien, muchas gracias. Esta va a ser una conversación en la cual usted, como experto en este ámbito de la economía, y una economía en algunos ámbitos aplicada, y en este caso vamos a conversar de este programa de recambio de calefactores. ¿De qué trata? Para empezar a conversar, Carlos, ¿de qué trata este programa de recambio de calefactores? Bueno, este programa es parte de un conjunto de instrumentos que forman parte de un paquete de políticas públicas que se está implementando desde hace varios años en el país para responder a los problemas de calidad del aire que se enfrentan en zonas urbanas diversas, digamos, a través de todo el territorio, digamos. Entonces, el programa de recambio es uno de los instrumentos, digamos, y no se trata exactamente de solo un programa, sino que hay diversos programas y cada uno tiene características particulares, pero corresponden o forman parte de los planes de descontaminación atmosférica, ¿verdad? Hay planes, por ejemplo, en Maule, en la región del Maule, hay planes en Ñuble, en Concepción, etcétera, a lo largo del país, digamos. Uno de los componentes importantes de esos planes es el recambio de calefactores. Este recambio consiste en un programa de subsidios que ofrece el Estado, donde invita a participar a las viviendas, y está orientado a que las familias decidan cambiar equipos de combustión típicamente de leña, que son antiguos, que son ineficientes en la generación de energía y muy contaminantes, por equipos más modernos, que son más eficientes en la generación de energía y menos contaminantes. Se trata de un programa que está orientado a acelerar la transición energética al nivel de vivienda en zonas urbanas del país. No está dentro de las preguntas que tengo planificadas, pero a propósito de este recambio del que hablas y que ya aclaras que implica un subsidio por parte del Estado, estamos hablando de las típicas estufas vodka a pellet. ¿Las vodkas son contaminantes al igual que otro tipo de estufas a leña? Bueno, yo le quitaría las marcas, digamos, a los equipos, digamos, ¿no? Porque no quiero hacer publicidad ni positiva ni negativa. Para el tipo de... ¿no? Sí, entonces, para el tipo de calefactores. Este es el problema, digamos. Las viviendas deben generar energía, básicamente es un problema estacional, ¿verdad? Otoño, invierno, temprano en la primavera, se debe generar energía para calefacción y en el país, digamos. Entonces, las viviendas tienen ciertos tipos de equipos. La distribución de esos equipos en las ciudades lo podemos caracterizar como equipos que son antiguos, digamos, ineficientes y contaminantes. Y luego hay una oferta que hoy día es bastante amplia, ¿no? Incluye estufas a pellets. Las estufas a pellets aparecen, ya vamos a estar hablando seguramente sobre la investigación que estamos ejecutando actualmente, digamos, pero las estufas a pellets aparecen como una de las opciones de recambio. En realidad, yo diría que hay diversas opciones, digamos, están para ese tipo de equipos, para ese tipo de combustibles, pero también hay estufas a parafina, estufas a gas, etc. Hay un conjunto de opciones, digamos. Lo que pasa es que muchos de los programas que se han implementado hasta ahora en el país han concentrado como equipo alternativo para las viviendas las estufas a pellets, efectivamente. Y este proyecto que ustedes están llevando a cabo, o ya están, por lo menos tienen resultados, ¿qué aspectos incluyó? Bueno, hay un elemento novedoso en este proyecto, ¿no? Este es un proyecto colaborativo, digamos, participamos distintos investigadores de distintas universidades nacionales y también extranjeras, también participan estudiantes. El elemento innovador, diría yo, en este proyecto es que, no obstante que los programas de recambio están generados como una respuesta al problema de calidad del aire en las ciudades, nosotros intentamos
identificar y cuantificar eventuales impactos a nivel de viviendas individuales. Es decir, qué es lo que pasa una vez que se introduce una nueva tecnología para calefacción desde el punto de vista del bienestar directo de las viviendas, más allá del efecto que puede tener esto en términos de mejorar la calidad del aire en la ciudad. Y eso, perdona, ¿cómo lo miden? Okay. ¿Encuestas? ¿Qué tipo de...? Aplicamos un conjunto de estrategias, ¿no? de investigación. Esta es una investigación que se hace en terreno, es decir, observamos hogares en las condiciones naturales, no estamos observando de manera artificial, digamos. Siendo lo menos intrusivo posible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos una cantidad de equipos que, digamos, ensamblamos y otros los conseguimos de otros proyectos de colaboración externa. Perdón que te interrumpa. Cuando dices equipos, ¿te refieres a elementos que hacen mediciones? Exactamente. Equipos de medición de calidad del aire, medición de temperatura y otros equipos que nos permiten identificar cuándo las personas que habitan las viviendas están utilizando las estufas. Entonces detectan temperaturas, son sensores electrónicos básicamente. O sea, tienen que dejar instalado el cierto elemento en una vivienda durante un tiempo. Efectivamente. Y eso fue lo que hemos hecho el año 2020-2021. Seleccionamos una muestra de viviendas que fuera representativa, digamos, de las viviendas que participan en estos programas. Lo hicimos en la ciudad de Talca, lo hicimos en la ciudad de Temuco. En Talca hicimos mediciones en alrededor de 325 viviendas. ¿Y esas 325 que les dio el estudio estadístico? Voy a cerrar la cifra para efecto de la conversación. Esas 300 viviendas, ¿cómo fueron seleccionadas? ¿Barrios altos, barrios intermedios, barrios bajos socioeconómicamente? Justamente para poder hacer algún tipo de estimación del efecto, digamos, para la vivienda promedio, lo que hicimos es considerar la población del estudio son los hogares que están interesados en hacer el recambio, y entonces son los hogares que postulan y que cumplen los requisitos. Por ahí se parte buscando la muestra. Así es. Y nosotros la dividimos en dos grupos. Hay una parte, la mitad más o menos de esos 300 hogares, dejémoslo en términos gruesos, digamos, son hogares que tienen la nueva estufa, la estufa más eficiente, menos contaminante, que en este caso es la estufa a pellets, y la otra mitad son hogares que utilizan la estufa ineficiente y contaminante, la estufa leña, digamos. Y lo que hacemos es tratando de mantener control sobre las características del hogar. O sea, la idea sería que los hogares son similares y la única diferencia es que uno tiene un equipo eficiente y menos contaminante y otro tiene un equipo antiguo, digamos. Y observamos ciertas variables de interés, digamos, en nuestro estudio, que tienen que ver con la contaminación, con la temperatura, con el costo de uso de combustible. ¿Se incluye alguna encuesta también al usuario o no? Además de instalar estos equipos, que los instalamos por un periodo de 48 horas, con la autorización de los hogares, naturalmente, que nosotros al aproximarnos a los hogares les consultamos si es que ellos estaban dispuestos a participar. Además de la instalación de estos equipos, que son sensores electrónicos, nosotros aplicamos encuestas para capturar información de tipo socioeconómica, ¿verdad? Que nos permitiera caracterizar, qué sé yo, cuestiones como el tamaño de los hogares, el número de integrantes, qué sé yo, el nivel de ingreso de esos hogares, las características de las viviendas, la localización. También nos interesaba no concentrarnos en ciertas zonas, por ejemplo, la ciudad de Talca o la ciudad de Temuco, sino que cubrir un amplio espacio del territorio, balancear, digamos, en distintas dimensiones las muestras. Este tipo de estudios, así como otros, implica este permiso por parte del usuario o de los usuarios de una vivienda, ¿implica la firma de un consentimiento informado? Así es, ¿sí? Porque como en todo proyecto de investigación científica, hoy día, incluyendo en nuestra área en ciencias sociales, en ciencias económicas, si trabajamos con población, seres humanos, digamos, entonces nosotros necesitamos consentimientos informados para cumplir con estándares éticos, que es un requisito de la investigación científica moderna, digamos. Carlos, una de las mediciones de las que menciona, incluye el estudio, tiene que ver con la temperatura. ¿Cuáles son las diferencias de temperaturas promedio que se logran entre lo antiguo y versus el pellet? Bueno, es interesante eso, ¿no? Esa fue una de nuestras variables de resultado que nosotros queríamos identificar si había algún efecto. Nuestro análisis hasta ahora con los datos de la ciudad de Talca, ¿verdad? Nosotros hicimos estas mediciones a fines del invierno del año 2020, indican que no existe efecto, que no identificamos efectos sobre el nivel de la temperatura promedio al interior de las viviendas.
Sin embargo, y esto puede ser de interés y es novedoso, al menos de nuestra perspectiva, es que nosotros sí detectamos que hay diferencia en la variación de la temperatura al interior de las viviendas. Aparentemente, y la explicación sería la siguiente, digamos, los equipos más modernos, más eficientes, digamos, logran una temperatura más estable cuando el usuario demanda energía de esas estufas. En tanto que las estufas antiguas, las estufas a leña, digamos, generan mayor variación de la temperatura porque necesitan la recarga continua. Y entonces la temperatura sube mucho en algunos momentos del día y luego baja y necesita la recarga. Entonces, aunque la temperatura en promedio se mantiene igual, digamos, entre estos dos grupos, sí hay una diferencia en la variación de la temperatura y esa diferencia es significativa. Y yo entiendo que no para todos los grupos socioeconómicos este puede ser un tema, ¿no? Pero para de intermedio, de nivel medio a bajo, pasa a ser importante, el costo. El costo, pensemos que el subsidio tenía que ver con la máquina, ¿ya? Con el equipo, pero tal vez el subsidio, y lo desconozco, no tenía ya, o en el tiempo ya no va a estar con el insumo, con el que da la energía, el pellet o no el pellet. ¿Cómo anda el costo de eso? Okay, ese es otro elemento, otro componente de interés en este estudio, ¿no? Nosotros nos enfocamos, además de temperatura, variación de temperatura, en tratar de identificar potenciales efectos en el costo del uso de combustible. Efectivamente, el subsidio opera sobre el equipo y luego cada hogar debe costear, digamos, lo que serían los costos recurrentes de usar los equipos en las temporadas en que usan los equipos. Y básicamente hay costos asociados, la comparación es costo asociado a generar energía usando leña en los equipos antiguos, ineficientes y contaminantes, versus el costo de generar energía usando el combustible pellets en equipos que son más eficientes y menos contaminantes. Lo que nosotros encontramos en este caso, nosotros hicimos distintos tipos de mediciones, ¿no? Es que existe un efecto de incremento en el costo de generar energía con los nuevos equipos. ¿Sí? Eso significa que el valor monetario, digamos, de la energía generada con los nuevos equipos es más alto en promedio que usando una estufa a leña. Los órdenes de magnitud, esos efectos varían dependiendo naturalmente del tipo particular de vivienda. Y entonces los órdenes de magnitud que nosotros tenemos son para una vivienda típica de la ciudad de Talca, digamos, ¿no? Y para esa vivienda típica, que probablemente no existe, es como la vivienda promedio, digamos, ¿no? Nosotros encontramos que el efecto, de nuevo, para la muestra que nosotros estudiamos, en el periodo que nosotros estudiamos, ese efecto podría estar en términos en un rango de entre 8.000 a 18.000 pesos más caro, usando pellets, esa cifra siendo una cifra al mes, mensual. También tenemos estimaciones un poco más finas, porque preguntamos durante las 48 horas que hicimos mediciones, entonces tenemos mediciones de efectos diarios, pero esas se refieren solamente a considerar los 2 días en que hicimos las mediciones. Y ahí lo que obtenemos de nuevo es un promedio para el hogar promedio, un efecto de incremento de costo de entre 900 y 1.200 pesos al día. Esto no es lineal, digamos, no se multiplica por 30, digamos, porque la técnica de medición es diferente. En un caso es la medición directa durante el periodo en que tuvimos los equipos en las viviendas. En el otro caso es una pregunta al hogar respecto de cuánto gasta en combustible, pellets o leña en un periodo de un mes, digamos, de un mes típico. Pero ese efecto lo encontramos, es significativo, hay impacto, digamos, y ese podría ser un elemento de preocupación, digamos, ¿no? En el sentido de que si se introducen cambios de este tipo, digamos, también debe preocuparse, o debe ser de interés del regulador, digamos, de preocuparse de cómo van a funcionar los mercados de combustible. Porque fortalecer mercado de combustible con más competencia, por ejemplo, desde el lado de la oferta, que controla los precios. El tema de oferta-demanda. Exactamente. Entonces, hay un elemento adicional, digamos, que nosotros, este tipo de aprendizaje que generan estos estudios, digamos, ¿no? Es bueno, tiene elementos positivos, la incorporación de sistemas más eficientes, menos contaminantes, más eficientes en la generación de energía, menos emisiones. Pero hay que preocuparse también del otro componente, digamos, de eventuales efectos sobre costo. Un paréntesis que me surge ahora en el curso de esta conversación. Un proyecto de este tipo, ¿quién lo financia? ¿Dónde? No sé, pensando en nuestros telespectadores, ¿existe una fuente de financiamiento importante a nivel nacional, que es en estos tiempos el acrónimo de SANID, antes era CONICIT?
¿Este es un proyecto tipo CONICET, un tipo Corfo u otro? Okay. Este proyecto en particular yo diría que tiene dos componentes de apoyo, digamos, ¿no? El primero, que es financiero. El proyecto tiene financiamiento internacional. El proyecto está financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional a través de la iniciativa Medio Ambiente para el Desarrollo, como se conoce en inglés, Environment for Development. Esa iniciativa está albergada en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Y además, el proyecto cuenta con el apoyo, se implementa, se desarrolla bajo un convenio entre nuestra universidad, la Universidad de Talca, con el Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Chile. Ya, perfecto. Gracias, Carlos. Y ahora, yendo al efecto final del punto de vista del medio ambiente. Tú hablabas de las estufas a leña versus las de pellet, y dice que este método más moderno es menos contaminante. ¿Eso realmente lo pudieron ustedes observar? Bueno, ese es el otro elemento, ¿verdad? Nosotros teníamos interés en saber si había efectos sobre la temperatura, la variación de la temperatura, sobre el costo del uso de combustible. Bueno, otro variable de interés es la contaminación intradomiciliaria, ¿verdad? Intradomiciliaria. ¿Qué es lo que ocurre al interior de las viviendas cuando se hace el recambio? Y el resultado que tenemos es una buena noticia, ¿no? En el sentido siguiente. Nosotros encontramos que para la muestra de nuevo y el periodo de estudio en la ciudad de Talca, el recambio reduce de manera significativa la contaminación intradomiciliaria. Lo que medimos fue la presencia de material particulado fino al interior de las viviendas. Y de nuevo nosotros tenemos el signo del efecto, ¿verdad? Esto requiere análisis estadístico. Entonces, una cosa que sabemos es el signo del efecto. El recambio reduce la contaminación al interior de las viviendas. Eso es un resultado bastante robusto. Claro. Y luego tenemos estimaciones de la magnitud de ese efecto. Y la magnitud del efecto que nosotros tenemos es un rango, naturalmente, digamos, y encontramos que en promedio, para la muestra que nosotros tenemos, esa caída en la contaminación, concentración de material particulado fino al interior de la vivienda, se mueve en un rango entre 6 y 20% aproximadamente. Yeah. Ahora, hay otro elemento que es importante aquí, digamos, que nosotros examinamos estos efectos a través de grupos de ingreso. Y encontramos que este impacto que yo estoy describiendo, digamos, la reducción de la contaminación al interior de la vivienda, es todavía mayor, es casi el doble en el caso de hogares de bajos ingresos. Y la razón de por qué eso es observado es porque los hogares de bajos ingresos tienden a usar equipos base, la estufa a leña, que es de las más ineficientes, de las más contaminantes. Y entonces, en ese sentido, lo que encontramos es que este programa tiene elementos de progresividad, porque genera beneficio a distintos segmentos de la población, pero en esta dimensión, en la contaminación intradomiciliaria, los beneficios son más importantes en términos de magnitud en hogares de más bajo ingreso. Y es un elemento que nosotros pensamos que es muy positivo. Claro que sí. Ahora, este programa, a propósito del proyecto, ¿tienes información tú si el Estado, a través del ministerio respectivo, piensa implementarlo, acrecentarlo en las temporadas que vienen? Bueno, estos programas llevan ya aproximadamente 8 años en aplicación, ¿verdad? Casi una década. El Estado de Chile ha hecho alrededor de 50.000 recambios en este periodo de 8 años. 50.000 recambios. En la ciudad de Talca se han realizado, Talca-Maule, alrededor de 4.000 recambios en los últimos 4 años, digamos. El Estado de Chile ha invertido alrededor de $80 millones en el acumulado, ¿no? Es una estimación que nosotros tenemos gruesa. Perdona, a propósito de lo mismo, ¿y recambia en todos los estratos socioeconómicos? Sí, porque esta es una política ambiental, no es una política social. El propósito de esta política, al menos es la forma en que nosotros lo percibimos, digamos, es contribuir a proveer un mejor bien público, entendiendo la calidad del aire, la buena calidad del aire como un bien público en las ciudades. Y ahí todo el mundo, todos los que vivimos en las ciudades, digamos, independiente de nuestra condición particular, digamos, podemos aprovechar los beneficios de disfrutar de un aire más limpio. Y entonces, la política no está orientada específicamente a ciertos grupos de la sociedad, digamos, ¿no? Está orientada a mejorar la calidad del aire y en hogares de distinto tipo, de distintos niveles de ingresos, se usan todavía equipos de combustión que son ineficientes en la generación de energía y contaminantes. Y eso es lo que se quiere reducir, digamos. De otra manera, todos los que vivimos en la ciudad podemos aportar o a deteriorar este bien público o podemos aportar a mejorarlo, digamos. Gracias, Carlos. Quiero sacarte un poquito del tema, dado tu condición de investigador, profesor titular, un economista y doctor de economía destacado.
y tengo información también que tú eres un investigador destacado. Entonces, y a propósito de que este proyecto tenía una colaboración de unos fondos internacionales, ¿qué importancia le das tú a la colaboración internacional en las investigaciones de tu ámbito y de otros ámbitos? ¿Crees que es importante o, voy a decirlo de esta manera y en forma muy simple, da lo mismo con colaboración o sin colaboración? No, yo no creo que dé lo mismo. Yo creo que la colaboración internacional es muy importante, digamos, particularmente investigadores que estamos localizados, voy a decir, en el sur global, digamos, ¿no? Sur global. Me gustó la expresión, sur global. Una de las razones de por qué puede ser importante, particularmente para nosotros, es que la colaboración internacional incrementa la visibilidad del trabajo científico que nosotros realizamos. Nos conecta mejor con el mundo exterior. Y eso no solamente tiene efectos positivos para nosotros, para nuestras instituciones, también en el proceso de formación de nuestros estudiantes. A nuestros estudiantes, tanto en el nivel de pregrado como de posgrado, les da una oportunidad, ¿verdad? Los expone, digamos, a ese mundo, digamos, que está allá afuera, que es un mundo cada vez más global, digamos. Entonces, hay otros elementos, digamos, que no tienen que ver solamente, en mi opinión, digamos, con el hecho de que voy a tener mayores oportunidades de que lean lo que yo escribo o el tipo de conocimiento que genero, digamos, sino que hay efectos positivos, voy a llamar externalidades positivas, sí, hacia otros integrantes de la comunidad científica. Yo encuentro que eso, sí, es muy importante. Y bueno, y en otras dimensiones también, digamos, ¿no? Eso, la colaboración internacional puede ampliar, por ejemplo, las posibilidades de financiamiento para la investigación científica. Como en este proyecto. Como en este proyecto, tú mencionabas las fuentes, pero las fuentes locales e internas son acotadas, son reducidas, sí, digamos. Y entonces, bueno, esa es otra posibilidad, creo yo, que se abre con la colaboración internacional. Y otro ámbito, y con esto vamos cerrando nuestra conversación, Carlos, ¿qué importancia le das tú, y ahora bajo en este caso a la región, tus investigaciones como las de otros en nuestra universidad, a veces quedan en un paper muy importante, etcétera, etcétera, pero no es de conocimiento de la gente? ¿Qué importancia le das tú a que la gente en las casas cualquiera y en distintos niveles socioeconómicos y culturales tengan acceso a la información científica de las distintas disciplinas? Bueno, yo encuentro que eso es particularmente relevante, digamos, ¿no? En el caso del tipo de investigación en el que yo trabajo, en el que estoy involucrado, a mí me interesa mucho, digamos, que el conocimiento que se genera con la investigación trascienda las revistas científicas, digamos. De hecho, yo creo que el número de lectores, digamos, de revistas científicas es un número muy reducido. Y entonces, para no quedarnos simplemente en esta retórica, digamos, de que es importante, por ejemplo, en este proyecto, nosotros hemos desarrollado mucho diálogo con nuestros partners a nivel del Ministerio del Medio Ambiente. Por ejemplo, nos hemos reunido tanto en aspectos del diseño del proyecto como también para presentar los resultados del proyecto. Eso lo hemos hecho aquí en la ciudad de Talca con colegas profesionales de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente. Lo hemos hecho también en la ciudad de Temuco. La información que recogimos en los hogares, nosotros cumpliendo con un compromiso que habíamos planteado cuando invitamos a los hogares a participar, se la entregamos luego de que hicimos las mediciones a cada uno de los hogares de una manera que fuera fácil de entender, qué sé yo. Entonces, a mí me parece que la comunicación del resultado de la investigación científica a la población es muy importante. Hay otra dimensión que me parece que también es relevante, que es la dimensión ética. Nosotros usamos recursos, en algunos casos son recursos públicos, que pueden venir de fuentes locales o de fuentes internacionales, pero son recursos que algún contribuyente financió, digamos. Y bueno, y tenemos que usarlos bien, digamos, ¿no? Y usarlos bien, entre otras cosas, implica transmitir, comunicar lo que hacemos, porque esos recursos tienen usos alternativos. Así que para mí es la comunicación, el llegar a la población, es muy importante y eso lo podemos hacer a través de distintas vías. Bien. Profesor Chávez, ha sido una grata conversación sobre un tema relevante para la población local y del país, particularmente centro-sur. Carlos, te queremos agradecer en nombre de Campus TV el que haya aceptado nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo, Iván, digamos. Ha sido muy grato estar allí y tener la oportunidad de dialogar sobre estos temas. Gracias. Estimados telespectadores, estamos cerrando este capítulo.
En el primer bloque conversamos con la profesora Lady García, quien nos habló de COVID-19, de la pandemia, pero desde el punto de vista de la economía del comportamiento. En el segundo bloque hemos conversado con el profesor Carlos Chávez, con quien hemos discutido la temática del recambio de las fuentes de energía desde la combustión a leña a la combustión por pellet. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos en Más Conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.